buscamos acompañarles en el proceso, en la construcción de un proyecto de todos, en qué tenemos que aportar cada uno como individuo y en qué dejamos por el camino, para hablar de egoísmo, de narcisismo, de personalidad, de felicidad, de renuncias, de trabajo, en definitiva, para hablar del ser humano. El proceso, en la sala Azarte. Paula Guida, Antonio Reyes, Alberto Sabina, bienvenidos a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ti. Hola. Empezamos la temporada preguntando a nuestros invitados, ¿qué creéis que distingue, qué creéis que caracteriza el teatro que se está haciendo ahora sobre las tablas? Bueno, yo es que creo que desde hace un tiempo para acá se está haciendo, se está cuidando un poco más, se están cuidando un poco más las cosas que se están haciendo en cuanto a... Hubo una época, a ver si me sé explicar, que es muy pronto por la mañana. Hubo una época en la que de repente había como todo vale, cualquier cosa vale, hacemos cualquier chuminada con 2 sillas y la sacamos adelante, etcétera, etcétera. Y creo que ahora está habiendo como un concepto de tener más conciencia de que el teatro tiene un impacto y que la gente que está siendo creativa, creadora, está teniendo más conciencia de lo que supone hacer teatro en general. Hablo un poco de la parte de Love, ¿vale? Porque en cuanto al teatro de gran formato o a lo que es el teatro musical, no puedo opinar. Creo que se están mejorando mucho en calidad de producción. En cuanto a otras cosas, al final tampoco hay tanto teatro creación propia, pero creo que cada vez hay más autores, cada vez hay más directores jóvenes que están haciendo cosas súper interesantes, como Alberto, por ejemplo, que ha sido un descubrimiento en esta obra, pero que creo que realmente hay directores y gente muy joven que está haciendo cosas muy, muy buenas y que se está implicando mucho a la hora de contar las historias. Entonces creo que en ese sentido estamos avanzando un poco y dando un paso para adelante. Y hasta Ahora, pues. aquí. Bueno, también es verdad que seguramente después del COVID eh, también se está apostando un poco por cierta innovación. Creo que se ha estancado un poco el teatro en una línea más formal. Me da a mí la sensación, no he visto ninguna obra o he intuido que en alguna obra me vaya a interesar en cuanto a una propuesta diferente. Creo que se han democratizado un poco todas las propuestas, sobre todo de gran teatro. O sea, me refiero más a más institucional, no a la sala off solo, sino me refiero a eso, CDN, español, se arriesga poco en ese sentido. Siempre van a lo seguro, me da la sensación. Eso siempre, ¿eh? La gente tiende mucho a ir a lo seguro, a apostar por cosas nuevas, cuesta en casi cualquier ámbito creativo. Es muy complicado. Por eso siempre están los mismos haciendo lo mismo. Entonces, pues Sí. al final dejo de ir al teatro y suelo ir más a las salas off que al teatro institucional, porque es que lo he visto mil veces. Y me lo cuentan de la misma manera. Es que por eso digo que no me parece resultón ni interesante, ni siquiera, pues, no suelo ir. Antonio, ¿estás por ahí? Sí, sí. ¿Se me Parece oye que... ahora? ¿Se oye? Sí, Perfectamente, sí. Antonio. Ah, vale. Pues no sé, yo creo que el teatro, como siempre está vivo, se sigue reinventando, tiene mucha variedad. Creo que sí que hay algo que no avanzamos y es en la manera de producir el teatro, las salas pues, más alternativas, bueno, lo mismo que las salas grandes. Creo que hay una involución a veces en ese sentido en el teatro en general, más en la producción que en la creación, ¿no? En que todo se abra para todos y que haya otro tipo de apertura en ese sentido. Pero a nivel creativo creo que la gente es súper creativa y que son capaces de hacer maravillas en salas pequeñas, en salas grandes, todo ya depende de, de la creatividad de la gente, pero porque el teatro es que nunca va a morir, es que tiene algo que es que siempre se reinventa, siempre sale, aunque esté en las épocas más malas de su historia, siempre sale por algún agujero.
pero sí que hay algo ahí que tiene que reinventarse para que la producción en las salas, todas estas cambien eso. No sé cómo, pero se debería cambiar. Bueno, lo que hoy nos lleva hasta vosotros es el proceso que está en la sala Azarte y primero vamos a saber el proceso del proceso, valga la redundancia. Paula, entiendo que empieza por ti. Sí, el proceso empieza por mí y el proceso empieza, como su nombre indica, por un proceso. Eh, es algo que tenía ganas de contar de hace tiempo porque al final, bueno, tú ya conoces mis anteriores obras. Noche de Juegos estaba un poco más basada en temas de relaciones personales, sentimentales. Garbage se fue después a las relaciones familiares y con uno mismo. Y me apetecía contar algo a nivel laboral, pero sin perder la parte humanitaria que conecta cualquier trabajo, porque aquí al final estamos hablando de un proceso creativo, de un proceso de teatro, pero porque es una excusa del medio para poder hablar de esos procesos personales, pero estos procesos que viven estos personajes los puedes vivir en cualquier ámbito laboral. Al final son roles muy definidos, de caracteres muy definidos y personalidades muy definidas, y es algo en lo que yo he vivido mucho, en todos los roles, quiero decir. No, no es que yo me defina con un solo rol, sino que he estado casi en algún momento de mi vida en cada uno de los 4 roles de los 4 personajes que están sobre el escenario, y me apetecía un poco, pues, como dice la propia obra, ponerme un poco con el tema de la perspectiva, ¿no? De quién tiene razón, quién no tiene razón, por qué cada uno actúa como actúa, dónde están las mochilas de cada uno, ¿no? Y cómo funciona un proceso creativo cuando no funcionan los procesos personales. ¿Sabes? Y tenía muchas ganas de entrar en ese tema. Me metí un poco en un hoyo. Gracias a Dios me he rodeado de un equipo maravilloso, pero me metí un poco en un hoyo porque al final es algo difícil de contar. Es tocar un poco también mucho tema de egos, de inseguridades y de cosas que al actor le tocan mucho concretamente. Pero ha sido, nunca mejor dicho, un proceso maravilloso, tanto de escritura a nivel terapéutico como de desarrollo del trabajo que se ha hecho de ensayos, de lecturas, de proceso. Ha sido muy guay. O sea, es un buen proceso, por suerte. ¿Cuál ha sido, Alberto y Antonio, vuestro proceso en el proceso? Ha sido corto. Vamos, me dieron la obra en junio, me la leí y realmente hemos ensayado, bueno, ha sido un proceso de yo de trabajarla, estudiarla, ver por dónde tirar, ver cómo manipularla de alguna manera. Y luego, en verdad, han sido 8 o 9 ensayos. Entonces ha sido un proceso corto, pero muy intenso. Ha sido bastante salvaje, muy de guerrilla en ese sentido. Hemos ido a piñón fijo y ha sido muy interesante, la verdad, no. Y sobre todo con el resultado que hemos tenido al final. O sea, estoy gratamente sorprendido y muy contento, la verdad. Yo, ¿no? Me toca, ¿no? Pues ha sido corto, pero como dice Alberto, pero lo breve sí bueno, 2 veces bueno, ¿no? O sea, yo creo que estábamos todos con muchas ganas de hacerlo. Es verdad que Paula ahí ha estado lo ha organizado todo muy bien y ha estado todo muy bien dispuesto para llegar a ensayar sin ningún tipo de problema, y eso, pues eso es una labor que ha hecho ahí que cuando hemos empezado a ensayar, que ya esto estaba programado desde marzo, que al principio íbamos a ensayar en marzo, luego se cambió y, y entonces yo creo que íbamos con muchas ganas. Entonces ha sido todo muy fácil a nivel compañeros, ¿no? O sea, a lo mejor hemos tenido otros problemillas como cualquier proceso en el sentido de, pues, horarios, ¿no? Porque ya sabes que por distintos trabajos hay que organizarse de otra. Pero a nivel compañeros y proceso de creación a mí se me ha quedado corto, yo me lo he pasado muy bien y si hubiera habido unos días más, pues nos hubiera venido mejor, pero nos hemos lanzado y creo que ha sido un resultado
o sea, hemos compactado muy bien y hemos hecho un equipo bastante potente, que yo creo que además tiene que venir la gente a verlo para ver el resultado, que en tan pocos días se puede hacer algo que parece que llevamos ensayando un mes, pero no, hemos ensayado menos. No sé si No, no, esto está bien decirlo o no. Bueno, no, pues sí, yo creo que es una validez que tenemos dentro del proceso que a nivel de producción se ha funcionado muy bien con los tiempos que hemos tenido, pero han sido muy bien aprovechados. Otra gente ensaya un mes y monta una basura en el sentido de que a veces es que a la hora de tener mucho más tiempo, sabes, te puedes dilatar y se pierden en muchas más cosas. O sea, por eso digo que es casi una cosa muy de guerrilla. Organizarse ha sido primordial, sobre todo por parte de Paula, de conseguir el espacio para ensayar y de tenerlo todo listo para cuando tengamos 9 días para ensayar, no podemos fallar ni uno. Entonces, yo creo que es una validez que hemos tenido dentro del proceso. bueno, como bien decía Paula, la obra realmente trata sobre el proceso de unos actores, pero podría ser de cualquier vida laboral, porque en el fondo es casi qué pasa cuando hay que, entre comillas, poner en la balanza, pues muchos egos en muchos casos, muchos egoísmos también, la manipulación y cuando a veces el narcisismo de uno pasa por encima de la idea de la necesidad de ese proyecto, ¿no? Que solo vivimos casi permanentemente. Como al final cada uno, sin querer, muchas veces caemos en nuestra propia personalidad, que se convierte en nuestra trampa. Sí, bueno, y sobre todo en una profesión tan delicada como esta, ¿no? El estar tan expuestos, sobre todo los actores, también hace que te tengas que muchas veces refugiar en algunos sitios. Por ejemplo, el personaje de Antonio se refugia en cierta mística, porque tiene unas inseguridades como actor que tiene que pulir o tiene que sobreponerse a ella mediante eso, mediante el horóscopo, mediante piedra o mediante Mercurio retrógrado. O sea, quiero decir es que tanto el ego como la personalidad de cada uno, pues bueno, lo mejor es saber controlarlo, pero ya sabemos que este mundo muchas veces el yo es mucho más importante que el nosotros. Y bueno, es una mierda, pero es lo que hay ahora mismo. Hay que intentar cambiarlo siempre. Si es que al final esto, yo le decía a Paula, esto al final habla de relaciones, ¿no? O sea, está instalado en un entorno actoral, pero esto habla de relaciones. Y esto también nos puede pasar con la familia, con los vecinos, con, con cualquier relación. Porque es una lucha de egos, es una lucha ¿no? de enfrentarse con a lo mejor con el más débil o pues incluso pues no afrontar las inseguridades de uno y echárselas al otro. Y esto pasa en cualquier tipo de relaciones. Al final, como siempre, el teatro habla de relaciones y el marco en el que se ponga solamente es una excusa para hablar del ser humano ¿no? de nuestras cosas internas que a veces no somos capaces de mostrar y que hay que buscar la manera de contarlo. Y en este caso, la manera de contarlo es con los actores, que además, como hacemos en sala off, y, y siempre suelen venir a este tipo de teatro. Tantos actores se identifican mucho y eso está muy bien, que nos veamos reflejados en una obra así, ¿no? Ese tipo de problemas y ese tipo de historias. Sí, yo algo que quería trabajar en el proceso era que los cuatro personajes que están son personajes muy diferentes, con energías muy diferentes, pero sí que quería como que en algún momento todos esos personajes estuvieran llenos de aristas. Es decir, que sí, está el personaje narcisista, pero al final ese personaje narcisista está ahí o es así por algo. Y está el personaje victimista y eso también es importante de ver por qué es ese victimismo y dónde choca, cuál es la mezcla explosiva entre un narcisista y un victimista, porque al final es una mezcla explosiva. El narcisista o el egocéntrico o no siempre afecta a todo el mundo que está a su alrededor, porque hay gente que tiene sus egos mucho más sanos y no se deja afectar por este tipo de relaciones. Entonces, o la persona que se ilusiona por todo, que parece que es todo buen rollo y todo maravilla, pero que también tienes que ver, ostras, y una persona que todo se lo toma así, se enfrenta realmente a la mierda de la vida.
Está bien esto de no pasa nada, todo siempre está bien, este mensaje de yo puedo con todo, soy súper fuerte, está bien este mensaje para todo el mundo, no podemos ser frágiles, no podemos enfrentarnos a las miserias. Entonces son todo un montón de cosas que están mezcladas en estos 4 personajes y que yo las quería contar con energías muy diferentes. Y gracias a que tengo pues, actores maravillosos y un director que lo ha sabido entender perfectamente, pues creo que se ha transmitido muy bien y una de las cosas que más ha llamado la atención del proceso ha sido lo bien construidos que estaban esas 4 energías tan diferentes. Bueno, que es la vida misma, ¿no? Parece que siempre vemos como solo el cliché y no vemos realmente por qué alguien acaba en eso o acaba siendo de esa manera. Eso es, me parece importante tener que la gente diga menos la palabra empatía y la tenga más, porque creo que hablamos mucho de la boca para afuera, pero luego es muy difícil realmente eh, comprender de verdad de dónde vienen las cosas. Y ojo, una cosa es comprenderlas y otra cosa es justificarlas. Que yo no digo que, claro, el narcisista hay que saber de dónde viene su mierda, porque, claro, y entonces justificamos ese maltrato. No, pero es verdad que si aprendemos a entender determinado tipo de cosas del comportamiento humano, podemos aprender mucho después cómo nosotros nos enfrentamos a eso. Es decir, yo no voy a cambiar al narcisista, pero si puedo entender de dónde le viene, a lo mejor yo trabajo cómo me tomo yo ese narcisista y no me lo tomo tan personal y no me lo tomo como un ataque hacia mí, que al final también tengo que mirar yo mi parte de responsabilidad ante cómo me tomo determinadas cosas. Es un temita largo, pero bueno, lo he explorado como buenamente he podido desde mi caos mental, pero fue muy terapéutico escribirlo y está siendo muy terapéutico ponerlo en pie. Al final, cuando en este caso que hablamos de un grupo de actores, pero supongo que en cualquier otro caso pasa igual, hay que tener presente que la función está por encima de todo, o en el caso de cualquier otro proyecto, cualquier otro fin. Eso es delicado, o sea, tiene un doble rasero, en mi opinión, porque creo que evidentemente hay que tener un concepto de equipo, hay que pasar por encima del ego, pero no hay que pasar por encima de uno. Es decir, una cosa es que yo solo piense en mí y entonces el proyecto no importe. Otra cosa es que algo del proyecto a mí me esté haciendo daño o algo del proyecto a mí no me esté haciendo bien y yo tenga que pasar por encima de eso para estar en favor de un proyecto. Creo que hay una cosa de, de escuchar mucho, porque muchas veces mantenerte en un proyecto que te está haciendo mal no es mirar en favor del proyecto, porque al final vas a estar mal con tu equipo, vas a estar mal con todo el mundo, o sea, tú tienes que hacer un trabajo personal previo para poder estar en cualquier proyecto. Y creo que eso es súper importante. Y una vez que tú tienes hecho ese trabajo, entonces el proyecto es lo importante, pero no puedes descuidar tu salud mental. Claro, es que al Claro, final el resultado que haya de un proyecto, de un proceso creativo, va a estar a la par de tu bienestar con ese proyecto. Es decir, si tú no estás bien, el proyecto no va a salir bien. Esto es como, o sea, esta historia del proyecto está por encima de todo el resultado y hay que hacerlo por encima de todo. O yo creo que eso es una cosa ya antigua que verdaderamente debemos dejarlo atrás. O sea, lo principal es estar bien uno y estar bien uno donde está, ¿no? Si yo elijo estar aquí, pero ya sea trabajo, ya sea Es que eso te iba cualquier a decir, lugar. si lo extrapolas a una relación familiar, dices, vale, un matrimonio con un hijo que no están bien ellos mismos, pero es que hay que mantener ese matrimonio a salvo, porque el concepto de la Claro, familia, no podemos, lo importante es la familia, lo importante es el vínculo, lo que se crea. Pues es que si la familia, si cada uno de los integrantes de la familia está infeliz, lo que está sosteniendo es una familia que infeliz. infeliz, no funcional. Si cada uno de ellos está feliz, entonces construirás una familia feliz. Y esto pasa en cualquier cosa. Sí, eso es lo que yo creo, yo me he ido incluso a veces de trabajos porque si yo no estaba a gusto es que al final me iba a repercutir, porque todo, cuando sigues haciendo cosas que tú no estás bien,
eso va a ir repercutiendo poco a poco. Eso es una especie de, de espiral en la que te metes, en la que al final puedes acabar muy mal. Es mejor cortar por lo sano y si uno no está a gusto con un proyecto, tiene que irse. No ha sido el caso porque aquí estamos súper a gusto, la verdad, lo hemos pasado muy bien y yo creo que vamos a más porque entonces es un gustazo cuando encuentras un equipo así y todos vamos a una. Entonces, claro, ahí es donde se sacan los proyectos de verdad y cuando el público viene, eres tan honesto con ese público porque tú estás trabajando desde ese estado de bienestar que ya solamente puedes dar eso. Entonces, eso está muy chulo. Bueno, de hecho, en un momento dado, uno de los personajes pregunta, ¿y qué es ser profesional? Que eso es un tema. Claro. Es que es una pregunta muy complicada, al igual que yo que sé, es como si dices que es ser buena persona, ¿no? Es que es ser profesional. Hay de todo en este mundo. No podríamos definirlo ahora mismo, creo yo. Yo no puedo definirlo. No puedo definirlo porque profesional para mí sería una persona que no le toca los cojones a los compañeros, por ejemplo, pero imagínate que esa persona no trabaja bien a la hora de desarrollar su trabajo. Entonces, eso es ser profesional. Por eso digo, es que no sabría decirte exactamente. Es que yo creo que ha cambiado, ¿no? El término también. Yo creo que estamos evolucionando a nivel humano. Y ser profesional antes era que hicieras tu trabajo correcto, diera igual. No sé, o al menos a mí me da esa sensación, pero creo, y yo apuesto porque ser profesional es ser buen compañero, hacer bien tu trabajo, o sea, pero ser buen compañero va unido a hacer bien tu trabajo. Si no, no eres profesional, porque ¿de qué me sirve que hagas muy bien tu trabajo y crees un mal rollo a tu alrededor que no se soporta, ¿no? Bueno, pero muchas Creo que a personas. veces la competitividad que esta sociedad nos inculca afecta mucho a eso. Y por eso los egos están a veces así en ese grado. Ya te digo que no es mi caso porque intento sobre todo eso. Y cuando veo mal rollo, me voy, así te digo. Pero hay algo en la sociedad de competir y tal que a lo mejor sí que afecta y que es a lo mejor de lo que hablamos, ¿no? Y que es esa pregunta tan potente que cada uno puede decir de una manera. Para algunos ser profesional es hacer su trabajo por encima de todo, aunque tenga que pisar al compañero. Yo ahí no estoy de acuerdo. Si eso Claro. es profesional, ¿no? Como dice Alberto. Pero es como esta gente que dice que para ser un triunfador o para llegar a algo en la vida tienes que tener un puto barco en un muelle. O sea, quiero decir, eso no es exitoso. El éxito también lo coloca cada uno en un lugar. La profesionalidad para algunos, por ejemplo, para un empresario, será que su trabajador cumpla su hora, trabaje al 100% y no dé por culo y no se queje o no se ponga enfermo. Pero eso no es ser profesional. O sea, creo que tenemos que recurrir un poco más al concepto profesional desde la working class, más que desde ese punto de vista de alta esfera. Tenemos que, la profesionalidad pasa por lo que dice Antonio, que es cuidando a los compañeros, sobre todo, y a uno mismo y al entorno laboral, que es lo realmente importante. Muchas veces la profesionalidad, como decíamos antes del tema de querer hacer bien tu trabajo, ¿no? O eres profesional si eres buen compañero, pero luego a la hora de subirte al escenario no eres tan bueno, porque al final esto es una cosa, no todo el mundo que está en un puesto de trabajo es bueno en ese puesto de trabajo, pero ¿eso significa que no sea profesional? Yo creo que tiene mucho que ver con el esfuerzo también y con la actitud con las ganas de hacer bien tu trabajo. Porque al final yo me he dado cuenta en mi faceta, sobre todo de dirección, cuando la he tenido, que he preferido trabajar con gente que a lo mejor no tuviera, que no fuera tan talentosa, pero que tuviera todas las ganas de serlo, y con la que pudiera trabajar y manejar y dar volumen y moverla y tal, y dejar que con gente que fuera tremendamente profesional, pero que no me dejara trabajar y que fuera, pues eso, una actitud de yo sé lo que hago y yo ya no tengo nada más que aprender, ¿no? Que hay una cosa ahí como de, bueno, a ver, por eso el personaje de Robert dice en un momento, ¿qué es ser profesional? ¿Qué es? ¿Hacer bien tu trabajo y pasar por encima de todo el mundo? ¿O tener ganas, tener actitud,
tener intención, que al final es un poco ese rol, ese personaje. Bueno, entre tanta ida y venida también se habla, que hemos hablado al principio, de la profesión, de vuestra profesión, de los actores, de la vida en el teatro, de la estabilidad y la inestabilidad, que por cierto ya se extrapola a todos los sectores, pero también de todo lo que se da en el teatro, de lo que cuesta levantar algo, de que a veces das casi todo en pro de conseguir el proyecto que quieres montar y prácticamente a cambio de nada, ¿no? De todo ese proceso que vivís las compañías y los actores y los proyectos que queréis montar en las salas pequeñas, que al final es como todo a cambio de nada, prácticamente. Sí, yo ahí estoy agradecida a todos mis compis y a Alberto, porque al final yo es cierto que para mí esto tiene algo gratificante de por sí, que es yo escribo un texto y soy la primera interesada en que esto funcione y que salga por nada, a cambio de nada, solo porque al final es algo que es mío y que me hace ilusión y me reconforta que pueda llegar al público. Pero la valentía de Pedro, de Lucas, de Antonio, que por cierto Lucas y Pedro no han podido estar con nosotros hoy, pero bueno, que la valentía que han tenido ellos tres o Alberto de sumarse a esto, en el caso sobre todo de Alberto, que no me conocía de absolutamente de nada, o de Antonio, que hacía muchos años que no nos veíamos, sabiendo que se estaban metiendo en un off donde lo comió por lo servido, por decirlo de alguna forma, es muy gratificante, muy, muy gratificante, porque, joder, es un acto de confianza y de apoyo que yo siempre valoro muchísimo, la verdad. Es que somos unos kamikazes, porque nos puede el arte y nos puede el crear y el estar ahí. Y a veces lo haces a cambio de nada. Luego haces una publi o haces a lo mejor un trabajo en el que prácticamente solo prestas tu imagen, ¿no? Digamos, como una publicidad y ahí pues cobras muchísimo más que por un trabajo de estos que ensayas muchos días, que tienes que estudiar en tu casa muchísimo más, pero al final hay algo de gratificante y de esta locura que tenemos en esta profesión, que sí, se hace a cambio de nada. Cuando yo llevo muchísimo tiempo sin hacer teatro off por lo mismo, porque cansa, o sea, ya uno tiene unos años ya de profesión y ya cansa, pues el estar a veces, pero si te ofrecen como Paula me ofreció un texto así y le dije, mándamelo a ver qué tal. Y me habían ofrecido alguno más. O sea, quiero decir, había tenido durante un tiempo que me habían dicho, ay, microteatro o tal. Pero yo decía, si hago algo y me implico, es para hacerlo con algo que me gusta y que creo que vamos a contar algo. Si no, llega también un momento de la vida que todo no es válido ya, ¿no? O sea, que ya creo que sí que haces una criba. Y hemos hecho todos infantiles, etcétera, y muchas cosas en teatro pequeños y teatro off, pero ya con los años somos muy kamikazes, pero una de dos, o se hace por dinero o se hace porque te gusta mucho. Claro, claro, o sea, quiero decir, no puedes estar mentalmente sano y dedicarte a esta profesión. Una cosa, no se puede. Tienes que tener algún tipo de tara mental o algún tipo de problema psicológico para dedicarte al arte dramático, sinceramente. O sea, una persona con dos dedos de frente no se mete en esta mierda porque es una mierda y se mete hasta el fondo. O sea, no creo que nadie en sus cabales lo haga, sinceramente. Entonces, una vez ya has aceptado eso, ya todo lo demás viene rodado. O sea, que decir, ya es fácil. Cuando tú ya te das cuenta de que lo tuyo es un problema mental, que nada más que se soluciona subiéndote a unas tablas, en cuanto aceptas eso ya, lo demás es sencillo, porque la precariedad hoy en día está en todos lados. Y por lo menos si vamos a ser pobres haciendo lo que nos gusta. Entonces hay que tirar para adelante con eso. Oye, y luego una cosa, y luego lo que te expones, porque tú Hombre, claro. sales en una sala o sea, en salas pequeñas, y te expones a que la gente no sabe las condiciones, pero está todo el mundo opinando, juzgando, diciendo, ¿no? O sea, opinando como si fuéramos un CDN o un teatro enorme en el que, pues, oye, pues, no tenéis escenografía, pues tenéis... Es complicado porque no sabe las condiciones y tampoco tienen por qué saberlas, ¿no? Quiero decir, el público solo tiene que ir a ver
lo que tiene que ver. Pero sí, sí, eso no lo planteamos a veces los actores de siempre estamos en el ojo de mira. Da igual que estés en un sitio grande o en un sitio pequeño. A veces el público no mide eso. Bueno, esto es solo un trozo del proceso que se puede ver en la Sala Zarte. Gracias a todos por habernos acompañado y mucha suerte en el proceso. Que siga. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, como siempre, por este ratito. Y nada, ojalá estemos mucho tiempo aquí o donde haga falta.